Hola, bienvenidos, qué gusto recibirlos a nuestro programa, un espacio creado para hacer un alto en la cotidianidad y dejarnos llevar por nuestros sentidos. Aliadas Podcast, en las voces de Yanira Jiménez, María Delgado y Luz Nelly Arévalo, conversando con amor, conversando con el alma. Hoy en nuestro programa queremos el Día del Idioma 23 de abril rendirle un merecido homenaje a nuestro querido periodista, escritor, poeta y amigo Héctor Tavares. Los seres complejos ante todo son grandes personajes, creadores de mundos en sí mismo. Tarea interesante para describir a Héctor Tavares. Por eso, Aliadas Podcast decidió congregar a personas cercanas a su vida para que desde una mirada y perspectivas diferentes intentáramos relatar a nuestros oyentes quién fue este escritor y periodista. Se reúnen semblanzas, análisis y anécdotas significativas desde los puntos de vista de la hermana, amigos, lectores, escritores y colegas en el periodismo. Asimismo, nos da también cabida a sus textos sencillos en apariencia, pero mordaces y contundentes, sin complicaciones y con palabras de uso cotidiano. En el transcurso de nuestro programa leeremos breves fragmentos de su obra inédita, El ruido que hago de aquí para allá. Damos las gracias a nuestros queridos invitados por aceptar escribir y grabar algo original, destacando a este gran escritor y periodista. Bienvenidos a este especial. Héctor Tavares, periodista, escritor y poeta, 20 de abril de 1953, Medellín, Antioquia. 20 de mayo del 2022, Cajicá, Cundinamarca. Estudia en la Universidad de Antioquia periodismo, siendo un gran activista político. Trabaja como reportero económico en RCN y Caracol, luego se retira creando su empresa de televisión Pasado Meridiano, donde realiza trabajos periodísticos para Teleantioquia, Promec, Televisión, Inravisión, entre otros. Aquí él edita 3 películas, Mariposas, San Antoñito y Las Mercedes. Es profesor universitario de periodismo en la Universidad Externado y otras instituciones de Bogotá. Escribió en la revista de la Universidad de Antioquia y en la Secretaría de Bogotá. Director de la revista Púrpura para el Movimiento Mira y periodista en Radio María por 3 años. Creó la corporación familiar Asuntos Mayores, el periódico y un podcast. Editor del periódico El Observador. Publica sus libros Plumas Mayores, 100 años de silencio sobre mujeres en la historia de Bello, Antioquia, Diálogos de Laura con el indio y Ojalá nos alcance la vida, historias de vida, y siendo quizás su obra más conocida, cuya escritura dedica a las personas mayores víctimas del conflicto. Y finalmente, Cuando la miras a los ojos, su último libro de poemas. Diego Ortiz, magíster en comunicación y profesional en estudios literarios, Universidad Javeriana, director del taller literario Lituartinos. Un pájaro picotea la ventana resonando como el sílex, como afilando el pico en el rincón de un bosque. Metis maulla, toqueteando el aire con los puños, mientras sus crías se inventan también su propio espacio en las cestas de paja, balanceándose, sin la más mínima sensación de vértigo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la obra de un escritor anónimo? Bienvenidos a este episodio de nuestro programa de Aliadas en memoria del escritor Héctor Tavares. En esta ocasión hablaremos sobre su libro inédito El ruido que hago andando de aquí para allá. Los análisis literarios son inciertos y dependen del foco con que se alumbre. Y sospecha más si es de un amigo. Sin embargo, lo intentaré. A menudo los libros dan pistas sobre las influencias y las inquietudes existenciales del autor. Aquí comenzaremos por el título y la incidencia en su desarrollo y cómo ir avanzando tras las huellas literarias. El propósito del título es crear caos, es decir, un nuevo orden disruptivo. Es lo primero que observamos, juego de palabras con una intención de impactar. ¿Logra el escritor su objetivo? Sí. Además, nos recuerda a otros de tesitura semejante, el ruido de las cosas al caer y todo lo sólido se desvanece en el aire.
Continuando con nuestra ruta lectora, como es una propuesta disruptiva, pues comienzo leyendo de atrás hacia adelante y ver las sorpresas que nos depara. Finaliza con Metis, su gata, como la diosa astuta y como el texto artificioso, un poético final. Luego de encontrar reflexiones sobre sus mujeres, los hijos y la ironía paternal, pensamientos sobre el quehacer periodístico y planteamientos ambientales en un diálogo de asuntos humanísticos y muy sociales. Al mirar hacia atrás, vemos un escritor atormentado por los rumores que producen los inadecuados por dañar y entorpecer lo correcto. Doy un salto metafórico o meteórico al primer párrafo de inicio por pura curiosidad y que me encuentro sentado en el inodoro de porcelana. Así comienza el primer capítulo y el autor retoma su aire transgresor, pero con un tufillo al Cortázar de historias, de cronopios y de famas. Un intertexto que realza su carácter por romper el viejo paradigma y proponer otra distopía literaria. Experimentar emociones nuevas es raro en estos tiempos del ruido digital, pero este texto fue escrito con inteligencia, cuidado y transparencia. Captó nuestra atención su cacofonía. Desde el sempiterno escalofrío epistemológico, como diría Martín Barbero, saluda su sombrero ad memoriam en esta pequeña e inédita semblanza, como fue mi paso por la lectura y la vida del autor. En resumen, el autor nos desafió y el libro lo consiguió. Rompe con el canon literario y nos envuelve en una polifonía de voces, matices, reflexiones, sentencias, autocríticas, demandas, introspecciones, pero sobre todo, devela al gran escritor y mejor ser humano que fue. Esperemos que este episodio breve y parcial sea el inicio de una conversación infinita y postrera sobre su obra. A la memoria de Héctor Tavares, de un amigo y literato, Diego Ortiz, que admiró su sensibilidad y esa bella deformación con la que miraba las cosas de aquí y de allá. Un requiem por siempre. Gracias. Gladys Tavares Ortiz, socióloga, docente con especializaciones y estudios en gerontología. Actualmente está en la Mesa por la Vida, Redepaz Antioquia y la Corporación Las Sabinas, trabajando con niños, jóvenes y personas mayores. Soy viejo, tacho. Pronto seré un viejo solo, pensé al despertar hoy día de mi cumpleaños, cuando antes de mi oración inicial noté estas manos más remangadas que ayer. Lo repasé no solo por mis articulaciones, sino por las cosas y los olores que me rodean en mi habitación. Estudio, libros, cuadros, trastos viejos que hablan de qué manera van enmoheciendo y se van asentando en mi animal de la melancolía. Mi experiencia como hermano con Eticor, la mejor. Siempre quiso que fuéramos los y las mejores. Fue mi mentor y siempre le copié. Siempre lo admiré por ser muy puntual, disciplinado, trabajador, exigente como el más, lleno de proyectos. Me encantaba su compañía y teníamos muchos gustos a la vez. Éramos cómplices en todo, pendientes siempre de su familia, más de nuestros padres. Piadoso, solidario, misionero, trabajó hasta con Radio María, muy comprometido con las personas mayores. Mi escritor preferido, escribía muy hermoso y muy bien. Sobre todo escuchaba a cada persona y la analizaba. Me ha causado mucho dolor su partida, lo extraño demasiado, me hace mucha falta, sobre todo no poder estar a su lado al final. Me quedo con sus amistades maravillosas, todos y todas, muy agradecido con todos y todas, siempre me lo manifestó, no te preocupes. Gracias a todos y todas que lo acompañaron en su vida en Bogotá y al final de su muerte en Cajicá. Eternamente agradecidos y agradecidas. Familia Tavares Ortiz. La Corporación Asuntos Mayores nace de una conversación entre Eticor y yo. Él propone que creamos la Corporación de Asuntos Mayores Familiar, ya que nos estábamos poniendo adultos. Propuso hacer una reunión, la hicimos y se creó precisamente el 26 de junio de 2010, con la fecha de nacimiento de nuestro padre y que es el presidente, aún vivo
hoy y ya casi a sus 98 años. Muy lúcido, muy inteligente. También con Miriam, mi hermana la mayor, Claudia Etícor y yo. En la corporación se visibilizaba lo que tiene que ver con las personas mayores y su quehacer y sus derechos. Bajo ella se saca el periódico con varias ediciones, libros, exposiciones, conferencias, resaltando que Etícor siempre era el músculo y la pluma mayor en la redacción. Siempre todo muy puesto en orden y con lujo de detalles. Creo que murió con las botas puestas, poniéndole mucho amor a todo lo que hacía. Julio León, director del periódico El Observador. En El Observador pensamos, soñamos y nos atrevemos a hablar con la gente a base de respeto y de una buena taza de café. Julio León. No es que haya abandonado mi primer oficio de periodista, que amo y reamo, porque inicialmente lo consideré una buena elección. Me gustan el papel, el acelere, los hechos, las historias. Lo maldito o bueno de mi oficio como periodista o como periodista a secas es que me intereso por todo, fisgoneo por saber qué hay detrás de las puertas, debajo de los tapetes, dentro de los cajones o dentro de los closets. Bueno, hablar algo y decir algo de Héctor para mí es muy importante. Héctor para mí fue un hermano que no tuve. Son esas personas que llegan al corazón por su manera de ser, por su sinceridad, por su espiritualidad. Fue lo que me enseñó muchísimo a querer la vida, el idioma mismo, la manera de llevarnos a algo más grande en el mundo. En cuanto fue eso para él, para mí. Y con el periódico fue el verdadero periodista que el periódico ha tenido y nos enseñó a todos del grupo que no éramos ningunos periodistas con la experiencia que Héctor nos daba. Y eso fue lo que nos dejó una gran enseñanza. Nos enseñó a hacer periodismo y cómo y para qué se daba. Y una vez que no está, lo que nos ha dejado muy grande en El Observador es sus enseñanzas. A pesar de cómo él era tan profundo y todo, aprendimos a escucharlo, a entenderlo, que fue una persona muy especial y a la vez muy difícil, pero quienes logramos estar a su lado y entenderlo, la experiencia fue muy grande. Y como decía al principio, de esa enseñanza, tanto espiritual como profesional, y un periodista que nunca se nos va del alma, y es él para mí, siempre. Lo así. Gracias. María Victoria Carvajal Paredes, doctora en Derecho de la Universidad Externado de Colombia, especializada en ciencias criminológicas y ciencias penales y penitenciarias. Pertenece al grupo literario Los Lituartinos, adscrito a la red Relata del Ministerio de Cultura. No quiero leer mis antiguos libros de cabecera, algunos ya rasgados. Me ocasionan desgarramiento, me afectan como tragos ciegos, perversos. A veces imagino a Edipo sacándose los ojos, a Ana Karenina arrojándose al tren sin haber tomado la decisión. Tuve la oportunidad de conocer a Héctor Tavares Ortiz en el grupo de WhatsApp creado por él llamado Asuntos Mayores bajo el lema Viejos, pero no pendejos, en el que diariamente se dedicaba a difundir noticias de eventos relacionados con adultos mayores.
Por eso, cuando supe que había coordinado y editado el libro Ojalá nos alcance la vida, que cuenta historia de vida de personas mayores víctimas del conflicto armado colombiano y que fue impreso por el Centro Nacional de Memoria Histórica, conmovida por la lectura de los relatos allí publicados, no dudé en invitar a Héctor a participar en mi grupo de literatura Los Lituartinos, invitación que él aceptó con gusto para comentarnos sus artículos periodísticos. Fue así como con gran entusiasmo nos reunimos una tarde y nos enteramos de sus viajes a los lugares del conflicto, que dicho sea de paso, no siempre fueron realizados dentro de la mayor comodidad. A Héctor le tocó desplazarse muchas veces en canoa, muchas veces a pie, en burro, a caballo, en bus, a la zona del conflicto donde estaba su narrador y donde él quería hacer la entrevista, y siempre allí llegaba y siempre lograba su cometido. También nos enteramos de las investigaciones previas que tuvo que realizar, también de la manera como logró el contexto de cada situación, de la forma como entrevistaba a las personas mayores que tuvieron que dejar sus tierras, sus cultivos, que tuvieron que dejar sus arados y que tuvieron que desplazarse obligados a lugares ajenos, y cómo, sin cambiarle el sentido, siempre fiel a sus palabras, pasó las entrevistas a textos que luego fueron transcritos en el libro. Y como buen periodista, armado de una grabadora, Héctor se dio a la tarea de escuchar las desgarradoras narraciones y luego, de una forma maravillosa e ingeniosa, las transcribió y escogió los títulos para ellas, como sucede en la historia Que Dios los perdone. Es el conmovedor relato de Adgemiro Joaquín Maza, el profe, líder de veeduría de las personas mayores de Mampuján, lugar del que fue obligado a salir bajo amenazas de muerte, junto con otras personas que contaban para esa época entre los 20 y los 85 años de edad. Con gran coherencia narrativa, Héctor logra que el lector se entere exactamente de la gran nostalgia que acompaña al narrador, de sus sueños, del amor por su pueblo, de la paz que se sentía en ese lugar y de las vivencias de la casa en donde habitó durante 55 años. Con claridad y con estricto orden, Héctor nos conduce por las zonas del conflicto con el aporte de mapas en donde muestra no solo su ubicación geográfica, sino la trayectoria de los desplazados que tienen en común, como ya dije, ser personas mayores. Dr. Robinson Cuadros, médico especialista en geriatría, líder en la elaboración y desarrollo de proyectos en servicios geriátricos. Se llega a la vejez como el espíritu lo ha diseñado, con errores, triunfos, miedos, corajes. Es una ley tan cierta como que las temidas arrugas llegan con caminos, con pasado, locuras, alegrías, hasta con admiración. Hola queridos amigos, soy Robinson Cuadros, médico geriatra. Hace ya varios años conocí a Héctor Tavares, cerca de unos 10 años, cuando tenuemente estaba yo ejerciendo mi rol como médico geriatra dentro del Ministerio de Salud, donde cruzábamos miradas en una que otra reunión. En estos encuentros nació un territorio por el envejecimiento activo y saludable, pero luego en las actividades que realizábamos con las personas mayores del Consejo de Sabios y Sabias, con las personas mayores de CAFAM, Héctor fue acercándose con su característica mirada de niño inquieto, investigador y preguntón. Y ahí fue donde me dijo: médico, ¿cuándo tomamos cafecito y hablamos de la vida? De ahí en adelante, cada café con Héctor se convirtió en un descubrimiento de nuevos mundos, de su vida, de sus amores y desamores y de su tremenda pasión por darle voz a los que no se les permite expresar su dolor, el rechazo de la sociedad o la misma exclusión. De una u otra manera, Héctor me llamaba para pedirme consejo, para aventurarse en sus nuevos proyectos. Me presentaba de una manera muy linda. Héctor fue un gran impulsor de mi nombre, sin querer queriendo. Sus proyectos como el periódico, los podcasts, las publicaciones en redes sociales, los libros hermosos que hizo, los poemas y hasta una película. Un hombre que, como el Principito, saltaba de mundo en mundo descubriendo oportunidades donde el resto solo veía lo contrario. Se estrelló claramente con la falta de apoyo ante sus grandiosas ideas. Incluso usaban sus investigaciones y escritos en ámbitos nacionales e internacionales sin darle el mínimo crédito.
un hombre humilde y sencillo, que adornado y adorando su tierra natal, del cual nunca perdió su acento, terminó desatando y sembrando raíces de amistad en Cajicá como su centro de operaciones para seguir soñando. Gracias, Héctor, gracias por tu profesionalismo, por tu humildad, por tu humanidad, por el orgullo de llevar el pelo blanco y los años encima como estandarte de berraquera. Gracias por tu amistad, tu cariño y tu quijotesca manera de ver el mundo con otros ojos. Gracias infinitas, Héctor Tavares. Siempre llevaré tus escritos en mi corazón. Marta Lucía Pérez Duque, Malú, artista de talla y pintura. ¿A dónde voy? Solo hacen falta los latidos de mi corazón, los pequeños latidos. 1, 2, 3, 5, justo encima de este corazón. Probablemente ya estoy viviendo demasiado. Lo conocí en una entrevista hacia los artistas cajiqueños. Luego empezamos a trabajar los dos en el tema de los arándanos. Él me impulsó a este negocio, una microempresa que hicimos los dos. Y ahí se tejió una amistad maravillosa, con mucho respeto, mucho amor. Y ya al finalizar de su enfermedad estuve con él. Fue algo muy duro, muy triste, pero estuve para él en esos momentos donde más necesitaba y sé que él conmigo estuvo muy agradecido. Esa amistad y ese tiempo, Héctor, fue como un padre para mí. Me enseñó muchas cosas como mujer, como mamá y como amiga. Roy Salas Adán, periodista venezolano, compañero de trabajo de Héctor Tavares en el periódico El Observador de Sabana Centro. Mi vida es un texto estrafalario, incoherente, sin resultado. Únicamente puntos y comas y seguidos. Una insigne torpeza con largos espacios en blanco. Don Héctor era un periodista de ortografía perfecta, acucioso, mordaz y con mucho amor por contar historias. Le encantaban las crónicas de resiliencia, quería enriquecer cada texto. Héctor además encontró en las personas mayores su beta en el periodismo. Llegó a crear varios libros y hasta un periódico especializado en temas de personas mayores. No dejaba que ni de chiste uno les llamara viejitos o abuelos. Además, siempre colocaba su opinión en sus escritos. Un estilo que poco se ve en estos días de textos y lecturas de 2 líneas. Trataba de dejar su impronta, su pensamiento en lo que escribía. No estaba con eso de la neutralidad ni la objetividad. Él era muy auténtico. No le gustaba escribir corto, aunque sabía que podía cortar cualquier texto. Él amaba desarrollar sus historias. Investigaba, preguntaba y se documentaba antes de cada entrevista y preparaba cuestionarios. Como era un gran oyente y rápido de pensamiento, detectaba cualquier grietecita en el discurso del entrevistado y rápido le repreguntaba y siempre con mucho tino. ¿Qué me aportó como persona? Mucho afecto, apoyo en los días duros de la pandemia, ayuda cuando quedé desempleado durante el confinamiento y cuando tenía grandes gastos médicos de mi esposa que estaba en Venezuela, enferma. Recuerdo que en esos días me dio prestada su bicicleta y me consiguió trabajo como domiciliario con sus amigos. Me enseñó a ser desprendido y resiliente y a expresar y defender mis puntos de vista. Siempre me decía, mijo, una cosa es ser periodista y otra es hacer relaciones públicas. Nosotros no debemos hacer solo las preguntas cómodas. Nosotros tenemos que llegar al meollo del asunto, sacarle la chiva, o sea, la primicia a la fuente. En lo social le gustaba mucho hacer misericordia y en lo periodístico también era un hombre muy social. Le encantaba defender las causas de los necesitados y por supuesto de sus personas mayores. A veces fue difícil la convivencia con Héctor porque él mismo se describía como neurótico. Claro, había vivido 35 años solo. Era una persona acostumbrada a esa soledad,
pero más sin embargo también era un hombre muy humano, colaborador, y logramos congeniar sobre todo en lo intelectual. Él me enseñaba a redactar mejor y yo le ayudaba con la tecnología y con la edición del proyecto que se le ocurrió en esos días, Asuntos Mayores Podcast, nuestro legado juntos. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Originamos para Hispanoamérica y para el resto del mundo Asuntos Mayores Podcast. Combinamos mis ediciones con su dirección, guiones y narración. Ese proyecto que generó una gran comunidad de oyentes y hasta fue reconocido por la Fundación Gabriel García Márquez para el nuevo periodismo iberoamericano como, y cito, un podcast que rompe la barrera generacional y ofrece a los adultos mayores un espacio de expresión y contenido digno. Y desde luego, en ese podcast conocí a doña Luz Nelly. Posteriormente de allí nace la idea de Aliadas Podcast. Un abrazo, aliadas.